Soy Gregorio González Alcaide, profesor del Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. A través de este breve vídeo voy a presentar el libro titulado 1DC, 1 después de ChatGPT, Inteligencia Artificial Generativa en la Educación Superior, disponible para todos aquellos interesados e interesadas a través de publicaciones de la Universidad de Valencia. ¿Por qué el título de este libro? El título plantea un juego de palabras de forma que 1DC representa aparentemente las abreviaturas de uso común, de uso más generalizado y extendido para hacer referencia al cómputo de nuestro calendario. Pero en realidad la C lo que hace referencia es a ChatGPT, el robot conversacional de inteligencia artificial generativa de mayor popularidad y uso más extendido, cuyo lanzamiento en noviembre de 2022 generó un auténtico impacto a todos los niveles, pero particularmente en el ámbito educativo, hasta el punto de que muchos autores, entre los que me incluyo, de ahí el título de la obra, hayan planteado que este acontecimiento ha marcado un antes y un después, lo que podría ser definido como el inicio de una nueva era. ¿Cuáles son los contenidos del libro? El libro se estructura en tres ejes temáticos. Uno, se recoge el marco conceptual y normativo en relación con la utilización de la inteligencia artificial generativa, promulgado por algunas de las principales universidades del mundo en los diferentes ámbitos geográficos. Dos, se efectúa una compilación del estado de conocimiento existente tras los dos primeros años, tras el lanzamiento de ChatGPT. Se han identificado en este sentido las publicaciones que destacan las oportunidades, los usos que se pueden realizar de estas herramientas, tanto en la práctica docente como en las actividades de investigación, y también los retos y las limitaciones que plantea esta tecnología. Y tres, se destaca la importancia del concepto de alfabetización en la utilización de la inteligencia artificial generativa, es decir, conocer las características, el uso adecuado de estas herramientas, tanto por parte del profesorado, para el que se recoge un modelo específico, como en relación con el alumnado, para el que se ha preparado una unidad didáctica que incide en los usos recomendados de estas herramientas y sobre todo en efectuar una utilización adecuada de las mismas. ¿A quién va dirigida la obra? La obra va dirigida a todos aquellos agentes relacionados o vinculados con el proceso de aprendizaje, es decir, el profesorado son los responsables de guiar, de tutelar, de supervisar el proceso de aprendizaje y son los que tienen el conocimiento disciplinar en relación con su materia, con su docencia. Por ello, en el libro se incide en comentar las evidencias disponibles hasta la fecha acerca de en qué medida la utilización de estas herramientas es positiva o puede favorecer los resultados del aprendizaje, para que luego el profesorado decida en qué medida integrar o no la utilización de estas herramientas en su práctica docente. También puede ser una obra de interés para el alumnado, sobre todo aquellos interesados en realizar una carrera académica o investigadora. En este sentido se destaca la importancia de fomentar, de favorecer una utilización responsable, adecuada, en adquirir determinadas habilidades que van a resultar cruciales en este nuevo contexto, como pueden ser el pensamiento crítico, habilidades de tipo lingüístico, los procesos de interacción con estas herramientas, con estas aplicaciones, la evaluación de la información ofrecida. Y también se realizan y se recogen importantes reflexiones de interés para los responsables de las políticas educativas y de las universidades, en la línea de destacar la importancia que tiene que trabajen para establecer un marco institucional claro en relación con la utilización de la inteligencia artificial generativa y que promuevan una utilización humana
es decir, utilizar estas herramientas, esta tecnología en la práctica docente para tratar de reducir las barreras, las desigualdades, que no sean herramientas que redunden en beneficio de las privado y de las grandes compañías, entre otros aspectos. Para finalizar, a modo de conclusión, destacaría dos aspectos que se analizan y comentan detalladamente en el libro, que son, uno, la relevancia, la importancia de situar el concepto de integridad académica en el centro de la práctica docente y de las actividades de investigación en esta nueva era. Y dos, la necesidad de adaptar lo antes posible la práctica docente a esta nueva realidad. Para ello se recogen diferentes pautas, recomendaciones, recursos de referencia a lo largo de la obra, y solamente añadir que se trata de un formato manejable, que se ha tratado de la redacción, que sea la lectura, resulte amena, con el propósito de situar rápidamente al lector interesado en el impacto que ha causado esta tecnología en el ámbito educativo y sobre todo para que conozca la respuesta que ha ofrecido la academia a esta nueva realidad. Espero que les resulte un trabajo útil y de interés, y muchas gracias por su atención.